Saludos. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la inteligencia emocional en las aulas, basado en el artículo de estudio, ¿no? Pero primero tendremos que entender un poco sobre el marco teórico y el modelo de inteligencia emocional de Mayer y Salovey. Vamos a ver que aquí podemos identificar lo que son cuatro etapas, ¿no? O fases, por así decirlo. La primera es la percepción y expresión emocional. En esta etapa lo que vamos a hacer es identificar nuestras emociones, tanto personales como de terceros, ¿no? También hay que aprender a expresar adecuadamente estas emociones. Puede ser utilizando un lenguaje verbal o no verbal. Como bien sabemos, no es sano desde ningún punto de vista el estar guardándote estas emociones durante mucho tiempo, porque va a llegar un momento en el que uno simplemente va a explotar, ¿no? Luego tenemos lo que es la facilitación emocional. Aquí vemos de qué manera influyen las emociones en las diferentes actividades que realizamos. Esto puede ser en creatividad, en la toma de decisiones, incluso en la resolución de problemas, de conflictos. Cuando hablamos de la comprensión emocional, nos referimos a el conocimiento que tenemos nosotros sobre las emociones, sobre los sentimientos que estamos atravesando. Es decir, conocemos el origen de una emoción y sabemos qué es lo que lo está ocasionando. También entendemos cuál es el nivel de emoción o la intensidad con la que la estamos llevando. Y por último, también podemos hablar incluso de una frecuencia en caso de que sea algo constante, ¿no? Lo que podemos relacionar con causa y efecto, ¿no? Una actividad, una situación que va a generar X emoción, X sentimiento. Cuando hablamos de la regulación emocional, hablamos sobre el control que tenemos nosotros sobre estas emociones y la capacidad que tenemos, ya sea para mitigar estos efectos negativos o incluso maximizarlos y generar efectos positivos, ¿no? Todo esto en base a las emociones. Bien, entonces podemos hablar un poco sobre lo que son las prácticas docentes, ¿no? Cuando hablamos de prácticas docentes, podemos englobar todas las actividades, acciones que van a realizar el docente y que van a estar vinculadas directamente con el aprendizaje. Entonces vamos a ver lo que son 5 dimensiones, empezando por la dimensión personal, es decir, comprende todas las actividades que van a realizar el docente y alumno y les va a ayudar a interactuar entre ellos. Es por ende importante promover esta actividad intelectual como tal. Si nos hablamos, vamos a una dimensión social, vamos a tener que comprende todas las acciones académicas que se van a realizar en función de la demanda actual. Los tiempos cambian, entonces no va a ser lo mismo la demanda actual que había hace 10 años que la que hay en la actualidad. Esto tomando diferentes factores como ser un factor cultural, social, incluso económico. Entonces hay que adecuar estas actividades en función a los tiempos actuales. Hablamos también de una dimensión organizacional, es decir, todas aquellas funciones y tareas docentes que se engloban dentro de la institución en la cual está ejerciendo. Podríamos relacionarlo como con un manual de funciones, ¿no? Donde hay derechos y obligaciones que tiene que cumplir el docente. Cuando hablamos de una dimensión didáctica, hablamos de los criterios del plan de estudio, es decir, aquellos temas, puntos que se van a avanzar, que obviamente es eh, el docente el que escoge, ¿no? Dónde va a ser más énfasis, todo esto en pro del bienestar del estudiante y qué es lo que debe aprender, ¿no? Y por último tenemos lo que es la dimensión ética y contextual. En esta parte nos referimos a que la docencia se debe ejercer con ética, ¿no? Pasamos a lo que son las prácticas docentes para el desarrollo de la inteligencia emocional en el aula, ¿no? Vamos a ver que tenemos diferentes aspectos socioemocionales y cognitivos que tenemos que destacarlos o llevarlos a cabo mediante diferentes acciones. Pero ¿cuáles son estas acciones que debemos ejercer como docentes? Bueno, tenemos que diseñar actividades, tenemos que saber expresarnos correctamente, utilizando un lenguaje no verbal también. Tenemos que tener un correcto control, manejo de grupo, una adecuada comunicación entre el docente y estudiante
y una concepción docente sobre el proceso de aprendizaje. Es decir, tenemos que entender como tal que estamos ejerciendo la función de aprendizaje, por lo cual cada estudiante tiene igual, ¿no?, su manera de percibirlo esto. Entonces, para el caso de estudio, respecto a la metodología, se determinó los sujetos, ¿no?, que van a ser estudiados, los instrumentos, es decir, aquellos filtros interactivos que se han utilizado, como ser grupo focal, encuestas, tomando en cuenta una escala de Likert, donde tomaron la ponderación de muy frecuente, actividad poco frecuente, actividad poco frecuente o actividad que no se realiza. Respecto al procedimiento, tenemos lo que es una fase cualitativa y una fase cuantitativa, ¿no?, donde se realizó, como les mencioné antes, el grupo focal, utilizando las categorías de Mayer y Salovey para poder ejercer o presentar, mejor dicho, dos alternativas, ¿no?, prácticas que favorecen el desarrollo de la habilidad y prácticas que van a obstruir el desarrollo de la habilidad. Y respecto al cuestionario, teníamos 26 preguntas cerradas. Entonces, basándonos en los resultados del análisis cualitativo respecto a lo que es la percepción y expresión emocional, podemos identificar que las actividades que van a ser positivas pueden ser identificar y comunicar sus emociones, detectar estados emocionales de sus estudiantes. El docente tiene que tener esta habilidad, ¿no? No todos los estudiantes pueden expresarse de la misma manera, ¿no? Así como hay estudiantes que son súper charlatanes, hay otros que son súper tímidos. Entonces, el docente tiene que tener esta habilidad y comprender que hay actividades que le van a ayudar a entender esto, ¿no? Vemos que en sí los resultados son positivos, ¿no? Esto, ¿mediante qué actividades? Bueno, el docente puede expresar sus experiencias laborales, ¿no?, o las emociones que transmite mediante la asignatura. Y en lo que son actividades negativas sería la dificultad para expresar sus emociones, ¿no?, con 6 respuestas negativas y una falta de interés por la asignatura. Personalmente, esto lo hemos vivido alguna vez con algún docente. Si el docente no está motivado con la materia, por ejemplo, cuando pasé investigación operativa, ¿no?, el docente simplemente entraba, nos dictaba la clase, mandaba una tarea y se iba. No había ningún tipo de otra actividad, no había ningún tipo de conversación. Era como entrar a ver un video de YouTube. No hay esa interacción, ¿no? Entonces, si el docente te transmite que es una materia aburrida, incluso una materia que no vas a utilizar en tu carrera, no vas a utilizarlo en tu vida laboral, obviamente te transmite todas esas emociones negativas, ¿no? Y lo que va a influir es que vas a tener como estudiante una falta de interés por esta asignatura. En base a los resultados cualitativos de la categoría facilitación emocional, tenemos que en actividades positivas fomentar entornos cooperativos, promover emociones positivas, actividades de crecimiento emocional. ¿Cómo realiza esto el docente? Bueno, va a expresar ideas positivas sobre el trabajo en equipo, la resolución de conflictos y el respeto mutuo. ¿Por qué es importante esto? Porque cada vez es mucho más común aprender a trabajar en equipo. Y esto hay que aprenderlo desde que eres un estudiante, ¿no? Porque vas a llegar a tu vida laboral, no vas a trabajar solo en una empresa, vas a trabajar con tu área, vas a tener un equipo de trabajo, van a coordinar con otra área. Entonces no se trata de si me llevo bien con mis compañeros de trabajo, no. Se trata de aprender a cooperar, aprender a aportar, así como también el poder expresar las emociones, ¿no?, para que surja ese clima laboral ideal. También hay que fomentar lo que son el respeto mutuo, tanto entre el docente-estudiante, estudiante-docente. Aspectos negativos
se pueden generar ambientes agresivos, estados negativos o incluso puede haber una mala gestión de actividades. ¿Esto basado en qué? El docente puede llegar a ver una amenaza laboral en el estudiante. También, según a la manera de actuar, puede generar miedo, con lo cual ya estás generando un estado negativo en la relación docente-estudiante. Y por último, la falta de planificación. Cuando uno realiza trabajos en equipo, manda actividades de trabajo en equipo, no es un recurso en caso de que no traje mis diapositivas, no planifiqué el tema, lo que vamos a avanzar el día de hoy. Entonces no es una salida como tal. Por lo cual la falta de planificación va a generar este ambiente negativo y al final va a ser un trabajo en equipo negativo. Por lo cual estás perjudicando directamente al estudiante y la relación que puede existir, ¿no? Luego vemos lo que es resultados cualitativos de la categoría comprensión emocional. Como aspectos positivos, identificar causa y efecto de las emociones. El docente tiene que expresar sus emociones y justificarlas, ¿no? Un ejemplo de esto es si el docente tuvo un mal día o tuvo una reunión de 5 horas en su trabajo, tuvo problemas familiares y luego fue a clases, indicar que puede expresar sus emociones, ¿no? Y decirles, chicos, ha sido un día súper pesado, por lo cual el día de hoy vamos a avanzar de esta manera. Entonces está expresando que sí está atravesando un momento de mucha tensión y a la vez está justificándolo. Cuando hablamos de un aspecto negativo, hablamos del desconocimiento o desinterés de las emociones. Y lo podemos relacionar con lo que es falta de empatía. Así como el docente no sabe la vida de los estudiantes, no puede asumir que todo es ideal, todo es bonito, todo es perfecto en su vida. Ellos también tienen problemas. Entonces puede que se dé el caso de que tu estudiante ha llegado tarde un día a clases. Y resulta porque, no sé, le han robado su moto. Entonces, obviamente, él tiene que tener esa empatía, tiene que tener ese interés en conocer por qué su estudiante está así estresado, por qué está nervioso. Entonces, este desconocimiento o desinterés lo que va a generar es malos sentimientos igual en el estudiante, ¿no? Entonces es el docente el que tiene que interesarse, el que tiene que indagar en estas situaciones para poder comprender y en base a esto tomar diferentes acciones, actividades, ¿no? Respecto a los resultados cualitativos de la categoría regulación emocional, tenemos el apartado de generar emociones positivas, así como control de emociones propias. ¿Cómo lo va a realizar esto el docente? Bueno, mediante la toma de acciones para control de emociones, inspirar a sus alumnos con un discurso o lenguaje no verbal. Esto es muy importante, ¿no? Ya que el docente es aquella persona encargada de que el estudiante se sienta emocionado con la materia. ¿En qué sentido? Porque le tiene que ver algo de relevancia, ¿no? Saber que lo que estás aprendiendo lo vas a aplicar en tu vida laboral. Ahora si hablamos de las malas, lo malo, tenemos lo que es la mala orientación sobre el manejo de emociones, ¿no? Incluso esto lo podemos asumir como incluso desquitarse con los estudiantes, ¿no? Si no tienes un control de tus emociones, de qué consecuencias vas a tener, puedes llegar incluso a sentirte estresado y decir, bueno, mis estudiantes igual necesitan un poco de presión. Entonces vamos a mandarles más tarea. Entonces estás afectando de manera negativa, ¿no? Lo mismo pasaría con un examen. Todos tienen miedo a los exámenes. Pero si el docente le dice, chicos, chicas, hemos avanzado esto en clase, tienen videos en la plataforma, tienen las diapositivas, tienen textos, tienen sus apuntes, no tienen por qué sentirse negativos o con miedo, ¿no? Simplemente le estás inspirando de alguna manera, indicándoles que tienen todos los recursos
es cuestión de que ellos estudien, nada más. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar respecto a estos factores? La percepción y expresión emocional. Emociones positivas hacia la asignatura, hacia el trabajo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Si tú transmites como docente, mediante acciones, actividades, que la asignatura es importante, es muy bonita, no es pesada, vas a sentirte muy cómodo y lo vas a aplicar en tu trabajo, obviamente vas a generar buenas emociones en tus estudiantes. Ahora, lo negativo que vimos en este caso es la dificultad para transmitir o comprender sentimientos complejos. Hay veces que dificulta las emociones personales del docente en poder transmitir sus sentimientos o abrirse, ¿no?, emocionalmente con sus estudiantes. Una anécdota de esto es cuando estaba estudiando en la universidad, tenía una docente que nos decía: lo que me pagan en la universidad no cubre ni mi gasolina de mi auto. Por lo cual la sensación que nos transmitía era de que estaba ella perdiendo su tiempo y nosotros como estudiantes estábamos perdiendo nuestro tiempo. Entonces, a esa materia no le dábamos la importancia debida, ¿no? Pero esto partía del docente y lo reflejaba a sus estudiantes. Facilitación emocional. Vemos que incentivar el trabajo en equipo es un factor importante. Poder desarrollar estas skills. Lo malo es dificultad en el acompañamiento de actividades más complejas. ¿Qué quiere decir esto? Si mandamos una tarea de clase de reúnanse en grupos de 5, vamos a ver este video y vamos a analizarlo por grupos. Es una actividad sencilla, ¿no? No hay mucha dificultad. Ahora, si les mandan un trabajo de investigación mediante la cual van a tener que presentar lo que es un documento formal, ¿no?, con lo que corresponde con su índice, desarrollo, conclusión, recomendación, bibliografía, etc. Y que ellos tienen que distribuirse la tarea, tienen que buscar. Entonces es una tarea más compleja que de repente ellos no van a poder gestionarlo del todo. Y más si es un tema complicado en el cual hay que buscar precisamente la información en ciertos libros, por ejemplo, ¿no? Entonces el estudiante siente que no hay ese acompañamiento por parte del docente, por lo cual va a tener esa dificultad. Si vemos una conclusión sobre la comprensión emocional, podemos decir que el docente tiene que tener empatía. Tiene que tener empatía con sus estudiantes. Es algo que el propio docente tiene que trabajar para poder hablar con sus estudiantes, poder comprenderlos, porque tampoco el docente es un adivino, ¿no?, que le ve la cara al estudiante y sabe si está bien en casa o si ha tenido algún problema. Entonces parte de ambos, pero es el docente el que tiene que dar, ¿no?, el primer paso para poder tener una buena inteligencia emocional en las aulas. Y por último, la regulación emocional. Si el docente te transmite lo que son sensaciones positivas, calma, como mencionábamos en el ejemplo del examen, ¿no? Están todos nerviosos, chicos, tenemos los recursos, ustedes han estudiado, si han asistido a clases tienen los conocimientos, van a aprobar tranquilamente. Estás reflejando esa sensación de calma, de tranquilidad. Incluso puede ser algo inspirador, ¿no?, para el grupo. Algo negativo sería el olvido de las malas emociones, ¿no? Que no puedas gestionar adecuadamente esto y al final digas, bueno, tienes que separar lo que es tu vida de estudiante de tu vida personal. Entonces, no me interesa lo que te haya pasado, aquí tienes que venir, dar tu examen, tu exposición y luego vas a resolver tus problemas. Esa no es la manera, porque estás dejando en el olvido estas malas emociones y no le estás dando la debida importancia. Entonces, los resultados en este estudio sí fueron positivos, la mayoría, ¿no? 28-6, 31-25, 5-4, 26-2. Pero sí se complica porque no todo es perfecto.
Hay veces que el docente da más importancia a algunos factores, a algunos puntos, como ser emociones positivas, hablar bien de la materia, eh, contar sobre la experiencia laboral, incentivar a estos grupos, equipos de trabajo, tener esta relación más cercana con los estudiantes o incluso ser alguien inspirador, ¿no? Entonces, estas actividades, acciones, se van a ver igual reducidas en su impacto en el estudiante por otras que quizás dejamos de lado, ¿no? Como comprender al estudiante qué está atravesando, qué situación, o de repente el estudiante necesita algún tipo de ayuda un poco más específica y nosotros no le estamos dando la debida importancia, o estamos asumiendo que el estudiante ha comprendido todo a la primera y no necesita una segunda explicación. O simplemente creer que no importan las emociones del estudiante, ¿no? O dejarlo en el olvido prácticamente. Entonces, la inteligencia emocional es algo muy importante y más en la actualidad con los cambios que hay constantes para poder llegar a trascender y que los estudiantes tengan una buena formación. Gracias.